Seguimos en Tarde Total y vamos a hablar sobre esta situación de la embajada paraguaya en Israel. Los puntos negativos, los puntos positivos, ¿cuál es la situación realmente? Para ello recibimos a nuestra compañera de tareas del área, precisamente de internacionales de ABC Impreso y siempre colaboradora express de Tarde Total. Viviana Benítez Yambay, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué Bienvenida, tal? ¿Cómo Vivi? están? Muchísimas gracias. Se está volviendo como habitual mi visita por muy acá. agradable. Sí, bienvenida la visita. siempre. No, y siempre que haya temas así que guarden relación un poco con más allá de nuestras fronteras es importante compartir, ¿no? Claro que sí. Y Gaby, para aquellos que no están muy al tanto de la situación de la embajada paraguaya en Israel, ¿cuál es la situación? Hay que recordar que Horacio Cartes había firmado precisamente el traslado de la embajada paraguaya de Tel Aviv a Jerusalén. Sí. Y ahora Mario Abdo Benítez precisamente vuelve atrás a esa determinación que no agradó a la embajada israelí en Paraguay. Bueno, sí, realmente en 3 meses Paraguay generó mucha polémica, mucha controversia en el plano internacional con la decisión que tomó inicialmente Cartes, ya como lo habías dicho hace como 3 meses. Sí. De hecho, Cartes con eso rompió el consenso internacional que decía que solamente Israel y Palestina podían decidir qué ocurría con Jerusalén, ¿no? Acá el tema es que Jerusalén está dividida en varias partes, ¿no? Sí. Es una ciudad, a ver, en términos más sencillos, internacional, ¿no? Sí. Por un lado, Israel lo quiere para su capital, también lo quiere Palestina, Tal cual. ¿no? Bueno, y en ese lío es que nos metió Horacio Cartes hace 3 meses, ¿verdad? Rompiendo con el consenso internacional y no sé si violando, pero sería como faltando a las indicaciones dadas por las Naciones Unidas para tratar de buscar la paz en esa zona. Exacto. Además, Vivi y Gaby, hay que señalar esto. Históricamente, el voto de Paraguay en 1947 fue gravitante también para la consolidación del Estado israelí. Sí. Y lo que hizo Horacio Cartes fue dar un plumazo y cambiar la historia, la posición paraguaya con respecto a este tema, además de la postura de las Naciones Unidas, donde hay más de ¿cuántas naciones? No, muchas, más de 120. De hecho, se crea el Estado de Israel en ese año que vos mencionabas, con el apoyo de Paraguay, y nosotros tenemos oficialmente relaciones diplomáticas con Palestina a partir del 2005, cuando Recién. estaba Nicanor, ¿no? Sí. Y con Lugo es que se oficializa todo vínculo de amistad con Palestina, y también Palestina busca crear su Estado, ¿verdad? Y por eso quiere, por una cuestión política y religiosa, una parte de Jerusalén. No es sencillo, ¿verdad? El resolver ese conflicto tiene más de 3000 años, porque estamos Sí. hablando de una cuestión religiosa y también política, ¿no? Entonces, el consenso general de todos los países que forman, o la mayoría de los países que están en las Naciones Unidas, es que Palestina e Israel resuelvan ese tema. Ahora, ¿qué pasa con nosotros a partir de que el gobierno de Mario Abdo, que de hecho ya lo venía anunciando, Sí. él cuando era electo había dicho que iba a revisar esto, ¿no? Perdemos en lo económico? Yo dudo un poco, ¿no? Porque todavía no se vieron mucho los números macros y micros con relación a la exportación de carne, que es lo que se está hablando mucho en estos momentos, ¿verdad? Tal vez sí lo que perderíamos es el intercambio cultural, el intercambio, transferencia de conocimiento que se está haciendo mucho a través de los becarios, ¿verdad? Que van a Israel, que van, sí, becados por el gobierno israelí en diferentes rubros, ¿no? En diferentes áreas. Y tal vez habría que pensar o sopesar en la balanza si con el palestino, con los gobiernos palestinos, ¿qué tendríamos, ¿no? Estamos en ese desconcierto además porque nunca trabajamos muy de cerca con los palestinos, que al conocer la decisión paraguaya de rever, ¿no?, la medida adoptada por Cartes hace 3 meses, ya anuncia oficialmente que va a instalar su embajada en Paraguay. Los israelíes se van, vienen los palestinos. Ahora, hoy le escuchaba... Hay algo muy interesante Sí. ahí, Rubén, disculpa que te interrumpa. Israel retira su embajada. Sí. En el 2015 había venido, a partir Muy de bien, los sí. intereses, hasta me atrevería a decir, personales de Cartes. Hay que decirlo, ¿no? personal. Sí, Sí. de hecho el canciller Castiglioni lo dijo Sí. así, más diplomáticamente, pero lo dijo. Y entonces vuelve
Creo que lo que va a ocurrir es que vamos a tener un embajador concurrente como lo teníamos hasta hace 3 años. Exacto. Hoy le escuchaba a la senadora Desiree Masi en la sesión del Congreso, señalando que no es la primera vez que Israel abandona su embajada en Paraguay. Claro, la anterior ocasión con el argumento de falta de presupuestos o por recorte presupuestario. Y aquella vez que se fueron los israelíes, que Paraguay también retiró su embajada con el mismo argumento en Israel, no pasó absolutamente nada. O sea, en el aspecto económico siguió la comercialización, la venta de carne. Es decir, que ella cree que a partir de esta situación que se genera, tampoco ocurrirá en ningún fin del mundo, decía ella. ¿Vos pensás lo mismo? Estoy muy de acuerdo con ella en ese sentido. De hecho, nosotros no podemos casarnos con un solo rubro. ¿Verdad? Lo mismo está pasando, si lo llevamos en la parte económica, lo llevamos al diferendo entre China continental y la República de China-Taiwán. Claro. A nosotros nos dicen que Taiwán es lo que más está comprando carne, que no está abriendo todos sus mercados, ¿verdad? Pero si nunca probamos lo que es también el mercado de la China continental, no lo vamos a saber. Nosotros como país no deberíamos casarnos con ninguno, porque ¿qué pasa si en este momento Israel dice, no, nosotros ya no vamos a comprar a ustedes de carne, ¿verdad? Por más de que tenga su embajada acá, por más de que mantengamos relaciones diplomáticas, vamos a tener que buscar otro mercado, ¿eh? Y es también lo que decía Viviana, una situación muy lamentable, porque el presidente anterior, Horacio Cartes, llevó esta situación a un conflicto, a una situación que puede generar un conflicto, pero que nosotros creemos que no, por una ambición personal, el hecho de tener vínculos de amistad o vínculos comerciales, por así decirlo, con el tío Morco, como él mismo lo decía, o Darío Messer, que hoy está prófugo. Sí, cuando el presidente Cartes decidió mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, no se conoció mucho los argumentos por qué tomaba eso, ¿verdad? Y hoy estamos confirmando de que fue una decisión personal de él, ¿verdad? Nosotros manejábamos incluso con los compañeros de la edición impresa y un poco también con los compañeros de la radio que seguimos los temas internacionales, que eso se debió a una cuestión muy, muy personal del presidente. Y ahora, cuando Castiglioni ayer anuncia, en realidad no es el retorno, es que se mantiene la embajada en Tel Aviv, lo que ocurre es que él empieza a dar los argumentos, ¿verdad? Supuestamente consultando a la ciudadanía jamás se vio consultada al respecto. No, eso argumentó Cartes ahora. Pero en sus discursos, cuando él se fue a Israel 2 o 3 veces, creo, si mal no recuerdo, él había hablado de sus vínculos muy personales con judíos, ¿verdad? Con empresarios, con varias personas vinculadas al gobierno israelí, pero nunca habló como una cuestión de Estado. Bueno, esperemos, Vivi, que esta situación no pase de mayores, que las relaciones comerciales, en lugar de debilitarse, se mantengan o se fortalezcan y que, bueno, que quede allí como una anécdota tras un paso en falso del anterior presidente de la República. Mira, analizándolo desde el punto de vista local, yo creo que esto también fue un tirón de orejas o un jaque de Marito, de nuestro presidente actual, al saliente. Vivi, te agradecemos la visita, siempre presente para ser convocada aquí en Tare Total. Muchísimas gracias. Me gustó mucho eso de visita express. Así estuvo con nosotros una vez más Viviana Benítez Yambay, periodista del área internacional del diario ABC. Y Gaby, hacemos otra pausa, la última. Así es, la última, ya retornamos con el final de este programa. Ya venimos.